¿Es el crowdlending inmobiliario una opción de inversión para este ejercicio 2026? En este vídeo te explicamos cómo funciona, qué rentabilidades podemos llegar a obtener, qué riesgos existen realmente y cómo empezar a invertir paso a paso. Para ello hemos invitado a Fernando Gonzalo. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Tiempo de Inversión. ¿Qué tal? Muchas gracias, encantado de estar aquí. Un placer compartido. Fernando es cofundador y CEO de Hausera. Es una de las principales plataformas del sector de crowdlending inmobiliario en nuestro país y nos va a ayudar a entender primero qué es el crowdlending y segundo cómo funciona esta plataforma. Fernando, ¿qué es para ti? ¿Cómo veis vosotros lo que es el crowdlending y cómo funciona Hausera? Pues a ver, por resumirlo, el crowdlending es una forma de inversión colectiva en la que varias personas financian un proyecto inmobiliario y estas personas, utilizando un instrumento de deuda, que suele ser, por ejemplo, un préstamo, pues lo que hacen es que participan en los beneficios de esa operación, o sea, obtienen unos réditos y delegan esa operación inmobiliaria en un tercero. A partir de aquí hay diferentes modelos. Hay empresas que lo que hacen es que son puente entre su comunidad y un promotor, es decir, lo que hacen es que le aportan financiación al promotor. En nuestro caso, nosotros somos directamente los promotores, es decir, los inversores lo que están haciendo es participar en un proyecto inmobiliario en el que nosotros nos encargamos de hacer el punto a punto. Buscamos el activo, hacemos todos los trámites a nivel de licencias, toda la parte administrativa, hacemos la promoción inmobiliaria y luego nos encargamos de las ventas, hacemos la comercialización. ¿Vale? De modo que, bueno, al final es como si un inversor lo hiciera por su cuenta. Oye, pues alguien que compre una vivienda, le aporte un valor extra porque hace una reforma, por ejemplo, y luego o bien la pone en alquiler o bien la vende. Pues eso mismo, pues delegándolo en un tercero al cual le prestan su dinero. Esa es una de las diferencias importantes de lo que es Hausera, de la plataforma vuestra con respecto a otras que están operando en el mercado. Podemos decir que vosotros sois 360, ¿no? Es decir, desde el primer momento y hasta el último. Abarcáis precisamente todo lo que es el proceso. Claro, o sea, al ser los promotores nosotros, pues al final es eso, no estamos metiendo capas de riesgo extra en el sentido de que no tenemos que delegar en un tercero que se encarga de la promoción y bueno, oye, le puedes hacer una due diligence fenomenal y realmente ver que esa empresa pues tiene un track record excelente, pero al final estás dependiendo pues de cómo funcione ese tercero. Nosotros intentamos tener todo esto in-house, pues precisamente para tener, dentro de que en el mundo inmobiliario nunca puedes decir tengo todo el control, pero por lo menos pues que esos riesgos estén en tu mano y luego ya, pues oye, lógicamente hay ciertos riesgos añadidos, pues como posibles retrasos en licencias y demás, pero que ya no dependen, digamos, de algo que no esté bajo tu control. ¿Qué tipo de proyectos e inversiones tiene la plataforma y cómo es el proceso de análisis por una parte y de selección posterior antes de llegar al inversor, a la propia plataforma? Claro, como te puedes imaginar, pues cuando un proyecto se lanza a financiar por nuestra comunidad, pues ha habido un trabajo previo importante, por un lado, de nuestro equipo de real estate, que al final pues, oye, peinan la zona, buscan los activos, y luego a su vez lo que hacen es que cuando ven que hay un proyecto que tiene potencial, es decir, oye, pues hemos encontrado un activo donde se puede hacer un tipo de operación, una reforma, una rehabilitación y aportar un valor extra, pues más allá de que se ve que eso tiene sentido a nivel de números, se hace a su vez un informe externo en el que se hace una valoración de mercado. Es decir, pues nos tasan, por así decir, ese proyecto y nos dicen, pues, lo que tú vas a construir con esta reforma y demás, la valoración estimada de mercado es X. A partir de ahí nosotros pues, trabajamos los números para que siempre podamos hacer una venta por debajo del precio de mercado y que haya rentabilidad suficiente, por un lado, para poder repartir a los inversores pues, esos potenciales beneficios y que quede algo también para nosotros de beneficios de empresa. Pero aquí también lo que nos hace un poco diferenciales en nuestro modelo es que nosotros trabajamos 100% a éxito. Es decir, cuando lanzamos una oportunidad que apunta a una rentabilidad, pongamos, en un 15%, nuestros honorarios es lo que se obtenga a partir de ese 15%. De modo que alineamos intereses con los inversores porque, oye, pues si las cosas van bien y yo vendo un inmueble y le saco más de un 15, los inversores reciben su importe y a partir de ahí nuestros beneficios. Pero si algo fuera mal, los principales impactados o los primeros impactados seríamos nosotros. Pues vosotros sí. Porque si al final se llegara a vender y no se puede vender, por ejemplo, con ese 15,
nosotros no tendríamos ningún tipo de beneficio y toda la rentabilidad iría para los inversores. Con lo cual, bueno, yo creo que este alineamiento de intereses es algo también que nos hace diferenciales. Ujú. ¿Los proyectos son exclusivamente de vivienda para, en fin, lo que es el uso habitual de vivienda o estáis también trabajando en otro tipo de sectores como puedan ser oficinas? Principalmente residencial. Lo que sí es que nosotros no desarrollamos suelo, es decir, nuestros proyectos siempre parten de un activo que está fuera de mercado, pero que en su día fue algo o estuvo cerca de serlo. Es decir, trabajamos con promociones inmobiliarias que a lo mejor no se llegaron a finalizar por la crisis del año 2008 y a lo mejor se quedaron al 80%. Pues lo que hacemos es que las devolvemos al mercado. O, por ejemplo, hoteles abandonados. Hemos trabajado, pues eso, desde un museo muy grande que había en Madrid, de una empresa de cerámicas, que al final pues, se cambian de sede, por ejemplo, y al final ese activo se queda allí, vacío, en algunos casos incluso vandalizado, pues eso lo convertimos en vivienda y es eso, principalmente residencial. ¿Vale? Aunque el activo inicial no tenía por qué ser residencial. Eso, hemos trabajado con hoteles, centros comerciales, etcétera. Mm. ¿Trabajáis en toda España? No, nosotros precisamente por el hecho de hacer el punto a punto de los proyectos, pues también tenemos esa limitación en la cual tenemos que tener estructura propia allí donde trabajamos. Entonces, la empresa nació en la región de Murcia, de ahí que los primeros proyectos pues fueran todos entre Cartagena, Murcia, San Javier, en esa zona. Luego abrimos estructura en Madrid, con lo cual en España digamos que trabajamos región de Murcia y Madrid. Y luego también, pues en nuestro segundo año, abrimos también estructura en el norte de Italia. A través de un socio local, con estructura propia allí, pues lo que hemos permitido es replicar el modelo y hemos lanzado ya varias operaciones allí en el norte de Italia, donde lo que cambia un poco principalmente es el perfil del comprador. Pero en España nos dirigimos principalmente a un comprador más joven, primera vivienda, porque son activos pues, de tamaño pequeño, adaptado pues eso, a esos compradores pues, que no pueden aspirar a una vivienda de muy alto importe y lo que están buscando pues al final son viviendas de 100.000 euros, 200.000, o sea, algo digamos, no primer precio, pero sí que un precio pues eso, normalmente de primera vivienda. En el caso de Italia, como trabajamos en una zona, la zona de los lagos en Lombardía, ahí el perfil es diferente. Ahí es principalmente turistas, pues, alemanes, nórdicos, a lo mejor jubilados que se van a vivir allí. O sea, ya es un poder adquisitivo diferente y el activo, por tanto, pues también es diferente acorde a esas necesidades. ¿A qué tipo de inversor va dirigida la plataforma o qué tipo de inversor tenéis dentro de la plataforma? Es muy variado. Nosotros, lógicamente, nacimos como una plataforma enfocada a inversor minorista, Mm. a retail puro, inversión desde 100 euros, una comunidad que al final lo que buscábamos era pues, democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria, que prácticamente cualquier persona pudiera acceder. Y es verdad que durante este proceso pues, también han ido entrando inversores de mayor importe. Principalmente nuestro inversor sigue siendo minorista, tenemos algún inversor profesional, pero es eso, digamos que el grueso de la comunidad pues son minoristas, pero es verdad que tenemos toda la estructura montada para que las operaciones también pues, puedan soportar inversores de mucho más importe y bueno, también un poco el avance que estamos haciendo este año, bueno, que empezamos ya el año pasado, está dirigido también a que se pueden incorporar también pues, inversores pues, mucho más institucionales, family office, etcétera, que con proyectos que los hemos cotizado en bolsa, que tienen ISIN propio y demás, pues permite acceder a ese tipo de inversor más profesional que a lo mejor no accedería de manera directa en una plataforma que no tenga su proyecto cotizado. Entonces, bueno, trabajamos esos dos públicos, pero seguimos teniendo un foco muy grande en minorista. Bueno, al final se convierte en una financiación alternativa a las entidades financieras en cuanto a lo que es el proceso, ¿no? Sobre todo como, en fin, elaborador de todo el camino hasta que la vivienda está en pleno uso y sale a la plataforma. Sí, sí, correcto. O sea, al final es un tipo de producto, el real estate, que esa inversión profesional le atrae mucho, que esta inversión, digamos, pues, alternativa, como tú bien dices, pues ya está siendo muy interesante para este tipo de inversores que al final
buscan plataformas pues donde no solo ofrezcan una rentabilidad que les salgan números, sino sobre todo se fijan en la parte de los riesgos. Entonces ahí pues te piden una serie de, pues ya no solo de track record, que vean que pues lo que estás haciendo ya lo has hecho otras veces, lo has hecho bien, sino que además pues, tengas una estructura legal, jurídica y una robustez pues, que al final esté acorde con sus estándares de inversión. Estamos hablando pues, eso, no una inversión de 100 euros, sino ya de cientos de miles o incluso millones de euros. Con la rentabilidad como objetivo protagonista. La rentabilidad es precisamente una de las grandes atractivos de la inversión inmobiliaria, en este caso del crowdlending. ¿Qué rentabilidades estáis ofreciendo? ¿Qué rentabilidades puede buscar un inversor, en este caso más particular? Bueno, en realidad la rentabilidad es igual para el particular que para, o Sí. sea, participan todos en el mismo proyecto y nosotros los proyectos que lanzamos de base están normalmente entre el 12 y el 13% de rentabilidad anualizada. Es decir, si lanzamos un proyecto de una duración de 15 meses, pues la rentabilidad, digamos, el ROI, pues estaría en torno a los 15, al 15%, al 16%, de modo que al final anualizado se quede siempre entre el 12 y el 13 aproximadamente. Ujú. Bueno, la rentabilidad es muy importante. Estamos hablando también de un periodo de tiempo no muy largo en el tiempo, ¿no? 12, 16 meses, Sí, justo como te comentaba, año, año y medio aproximadamente. claro, al no tener que desarrollar desde cero y hacer una promoción, pues eso, que te pueda llevar 4 o 5 años, en nuestro caso, pues al final nos quedamos, por así decirlo, con la estructura del activo, lo rehacemos por dentro y esto nos permite, pues, que esos procesos de rehabilitación sean, pues, más ágiles y poder hacer proyectos que normalmente están entre los 12 y los 18 meses, según si, bueno, si es una operación, por ejemplo, donde el activo requiera mucha más reforma interior o no, pues nos hemos encontrado con proyectos donde podemos ser muy ágiles en esa parte de las obras y otros que requieren más trabajo. O a lo mejor hay una parte inicial de licencia pues, que nos obliga a ser mucho más conservadores en los tiempos y, por tanto, dilatarlo con esa previsión de que al final pues, tengas que tener el tiempo suficiente para tener la licencia, para poder hacer esa rehabilitación y luego comercializarlo y venderlo dentro de plazo. Pues este plazo, ahora que está de moda las inversiones alternativas, en particular los fondos de private equity, es muy interesante porque el periodo es mucho más bajo que, por ejemplo, entrar en un fondo de private equity donde a lo mejor tienes ahí el dinero durante 4 o 5 años hasta que puedas recuperar en una rentabilidad que puede estar en el 15, pero puede estar por debajo del 15. Y estamos hablando de un periodo mucho más breve, de un año, año y medio, en el que ya estás obteniendo la rentabilidad y ese dinero puedes volver a invertirlo. Sí, de hecho nosotros al final como tenemos un abanico muy importante de inversores a nivel de tipología, pues hay algunos que lo que están buscando es yo quiero invertir en un proyecto, entre comillas, olvidarme y al cabo de un año, año y medio recoger beneficios, pero hay otros que lo que les interesa es tener esa capacidad de liquidez para que a lo mejor, llegado el momento, puedan desinvertir, ¿vale? Y poder participar en otro proyecto si quieren. Por eso tenemos las dos tipos de proyectos. Los que llamamos proyectos no cotizados, que son los clásicos, se hacen a través de nuestra plataforma, y esos proyectos que cotizamos en bolsa, donde la ventaja que tienen es que la propia bolsa es un mercado secundario. Es decir, pues tu inversión va capturando valor y por tanto va teniendo un incremento en esa valoración y tú puedes, si quieres, en cierto momento, pues poner a la venta esa posición que tienes con bueno, de la ventaja de que ya tienes un precio de referencia y por tanto puedes salirte del proyecto habiéndole sacado una rentabilidad. ¿Vale? Entonces, bueno, ese mercado secundario, eh, digamos que interesa mucho más a un tipo de inversor pues que está acostumbrado a lo mejor a participar en un proyecto y tomar decisiones de si ahora me interesa salir o no, mientras que el otro inversor pues es el más tradicional que es, a mí no me compliques, yo si invierto en un proyecto quiero llegar hasta el final y no me importa, por así decirlo, no tener esa liquidez porque yo sé que me voy a quedar hasta el final. Entonces, bueno, lo importante es que tengan diferentes opciones.
Fernando, hay una cuestión junto a la rentabilidad que muchas veces preocupa al inversor, que es el tema de los fallidos. En ese sentido, vosotros, ¿cómo estáis? No sé si puedes facilitarnos algún porcentaje de Sí. fallidos. Está todo público en nuestra web. Al final, pues en este sector tienes que ser muy transparente. Nosotros tenemos la suerte de que hasta ahora los 18 proyectos que hemos cerrado se han cerrado con éxito. Es decir, han conseguido la rentabilidad proyectada, se han cerrado dentro de plazo, lo cual no garantiza, lógicamente, que siempre vaya a ser así. Pero bueno, hasta ahora tenemos un track record pues, que nos ha permitido crecer, porque al final ha demostrado nuestras tesis de inversión inicial, pero es verdad que manejando los tiempos que tenemos, al final, pues cabe la posibilidad de que a lo mejor haya algún retraso algún día. Pues, no sé, una licencia tarda más de lo previsto, se demora una reforma o la propia comercialización, que muchas veces el comprador del activo, pues a lo mejor tiene que pedir una hipoteca y le tarda un mes. Hasta que nosotros no recibimos ese importe, no podemos cerrar el proyecto. Pero Claro. bueno, lo importante al final es que los inversores tienen que entender que el riesgo que existe es un riesgo inmobiliario, es decir, no está garantizado ni la rentabilidad ni los plazos. Nosotros, lógicamente, pues vamos a poner pues de nuestro lado todo lo que podamos para intentar cumplirlo, porque al final pues, la hipótesis de inversión tiene que estar muy clara. Yo, si creo que esto puedo tardar en esta reforma en hacerla, no sé, 6 meses, voy a ponerme un margen de seguridad a lo mejor de 9. Oye, pues si esta licencia se puede tardar, no sé, 3 o 4 meses, voy a contar que a lo mejor puede tardar un poco más. Y la comercialización lo mismo. Oye, por mucho que nosotros tengamos una previsión de venta importante, no vayamos al mejor escenario, que es, en un mes consigo cerrarlo todo. Pues si al final vas poniendo esos colchones, pues estás reduciendo la posibilidad de que algo salga mal, pero nunca es una garantía. Y al final, bueno, los inversores tienen que tener claro que cabe esa posibilidad y que ahí está precisamente el riesgo de la operación. Si una empresa no te habla de los riesgos, pues yo siempre digo desconfía, si solo te hablan de las cosas buenas. Los riesgos tiene toda inversión y como inversores tenemos que ser conscientes de ello. En función de los activos en los que invertamos, pues tendremos unos riesgos u otros, pero efectivamente riesgos hay. Y al margen de la rentabilidad y del riesgo, Fernando, ¿cuáles los principales costes o comisiones para el inversor que en este momento se esté planteando, bueno, en este ejercicio 26 voy a diversificar, voy a entrar en inmobiliario, no puedo entrar, en fin, como comprador individual, pero sí me interesa por rentabilidad y los riesgos que hay participar de una inversión en una plataforma de crowdlending como pueda ser Hausera. ¿Cuáles son las comisiones para el inversor? Pues no hay ninguna. Al final, participar en un proyecto así no tiene ningún tipo de coste, ¿vale? Con lo cual, el único coste, por así decirlo, que puedes tener es el de nuestro socio común, que es Hacienda, que cuando obtengas una rentabilidad, pues lógicamente, pues van a pedirte su parte. Pero vamos, que más allá de eso, Sin haber asumido ningún riesgo, además. sin cero riesgo. A éxito a 100%. Ellos sí que van totalmente a éxito. Entonces, bueno, participar, o sea, registrarte en Hausera, o sea, invertir, desinvertir en el caso de que lo hagas en un proyecto cotizado. Nosotros trabajamos con una plataforma que se llama Portfolio, Ujú. donde el registro, o sea, el depósito de fondos, la retirada y demás no tiene ningún coste, no necesitas hacerlo a través de un broker y, por tanto, al final podemos decir que la inversión no tiene coste para los inversores y lo único que tiene ese pago bueno, de los impuestos correspondientes, bueno, según si la operación es cotizada o no, somos nosotros los que hacemos esa retención directamente o es el inversor el que ya tiene que reflejarlo en su declaración, ¿vale? Porque, bueno, Como cambia. incremento de patrimonio, como sí, Exacto, o como rendimiento de capital mobiliario. de capital, efectivamente. Em, eh, en este escenario, porque la vivienda y el sector de inmobiliario está, en fin, viviendo un escenario complicado, falta vivienda. En este, en fin, escenario.
cómo funcionan las plataformas, cómo se está yendo las plataformas. Es decir, em, ¿tenéis ventaja y el inversor en plataforma tiene ventaja dentro de este escenario a la hora de poder invertir? A ver, está claro que en la situación actual, donde hay un desequilibrio tan grande entre oferta y demanda, pues evidentemente quien pone vivienda en el mercado tiene muchas más posibilidades de venderla, precisamente pues porque al final hay una oferta muy limitada, sobre todo en obra nueva, y al final pues, ya sabemos cómo está la situación a nivel de demanda, sobre todo bueno, en grandes ciudades está totalmente disparado, pero ya empieza a haber también esa necesidad tan amplia fuera de zonas que habitualmente eran las comunes, como eran las grandes capitales. Entonces, bueno, al final plataformas como la nuestra, pues se puede ver desde dos puntos de vista. Quien pueda decir, pues os estáis aprovechando de la situación, pero la realidad es que nosotros, bueno, de manera modesta, pero lo que estamos haciendo es poner vivienda en el mercado. Y una vivienda además a un precio asequible que siempre sale por debajo del precio de mercado. Con lo cual, bueno, nosotros no nos colgaremos la medalla de pues estamos solucionando el problema, pero está claro que no lo estamos haciendo más grande. Estamos poniendo vivienda asequible en zonas de alta demanda, precisamente porque eso es lo que reduce riesgos para nuestros inversores. Al final, si tú sabes que hay una zona donde no se está construyendo, donde hay muchas personas buscando vivienda y tú pones el producto concreto para ese tipo de perfil, al final, si están buscando, no sé, apartamentos de 50 metros cuadrados, pero tú te pones a construir chalets, pues al final hay un desequilibrio importante. Pero si tú pones a disposición de esas personas ese tipo de vivienda que necesitan y a un precio asequible, incluso por debajo de lo que está pidiendo en la zona, bueno, se puede ver como que te estás aprovechando de ello, pero yo lo veo de manera diferente. Estás beneficiando a las tres partes, a los compradores de la vivienda, a los inversores en Hausera y, lógicamente, a nosotros que buscamos proyectos pues, que puedan tener buena salida para que así nuestra comunidad de inversores pues, pueda seguir participando y tenga éxito en las operaciones. Ujú. ¿Cómo empezar a invertir a través de Hausera? ¿Qué consejos, qué recomendaciones darías a un inversor novel en el crowdlending? Mm. Bueno, a nivel operativo para empezar a invertir es muy sencillo, es simplemente registrarse en la plataforma y verificar el perfil, ¿vale? El proceso de identificación que puedes tener bueno, en cualquier plataforma o en un banco, al final identificarte. Y a nivel de consejos, pues lo que yo siempre digo es, hay que aprovecharse de los beneficios que tienen que estos proyectos, pues somos muy transparentes por norma general. Es decir, tú no inviertes a ciegas, tú inviertes en un proyecto donde se te presenta una tesis de inversión que es la misma, digamos, que van a participar todos los inversores y que es pública. Es decir, tú vas a poder ver un proyecto en el que dices, vamos a ir a esta zona donde vamos a comprar este activo, vamos a hacer este proyecto a nivel de reforma, vamos a convertirlo en X viviendas, tenemos estos plazos para ejecutarlo y tienes un informe de evaluación de mercado en el que puedes ver los diferentes escenarios de a cuánto se puede llegar a vender ese activo, qué tendría que ocurrir para que yo recupere mi dinero. Es decir, dado que tienes toda la información y es una información fácil de digerir, que al final hay un dossier comercial muy resumido, tienes un white paper más detallado, tienes ese informe de valoración, pues yo lo que diría es, antes de invertir a ciegas, pues dedícale un poco de tiempo a informarte, a hacer las preguntas que puedas tener, que al final dudas todo el mundo puede tener cuando empieza. Pues, Sí, sí. aprovechate de que al final estas plataformas siempre ponemos a disposición de los inversores un equipo que te ayuda, te acompaña, te explica todo e invierte cuando tengas claro que sabes en lo que vas a invertir, oye, qué riesgos asumes y que lógicamente pues piensas que es una operación que tiene sentido. Yo me creo que si vais a poner esta vivienda en esta zona, la vais a poder vender a este precio en este tiempo. Y por tanto, participo del proyecto. Entonces yo creo que eso es la parte buena, que no estás invirtiendo a ciegas en algo que no entiendes. Al final, el inmobiliario es muy fácil de Es muy entender fácil. Mm. y algo en lo que tienes la información a tu disposición. Oye, ¿qué errores conviene evitar? Tú ya llevas un tiempo en el sector trabajando en esta plataforma, que por cierto, el crowdlending
crowdfunding también, en función en fin, de algunos detalles y tal. Inmobiliario en España está teniendo un auge en los últimos años, pero no es una cuestión nueva que aparezca en el mundo de las inversiones. Es decir, aquí a España ha llegado en estos últimos años, pero bueno, en otros países, y no hace falta irse muy lejos, lleva muchos y muchos años y además funcionando muy bien, dando buenas rentabilidades y consolidando el sector. Sí, sí, al final no deja de ser meterle una manera mucho más profesional de hacer algo que se ha hecho toda la vida, que es, oye, compramos una casa entre tres, la reformamos y nos repartimos entre los tres. Lo que pasa es que no todo el mundo tenía esa persona que sabía de inmobiliario o el equipo de reformas de confianza, pero al final es algo que en España se ha hecho, de comillas, toda la vida. Lo que pasa es que ahora estas plataformas permiten hacerlo con gente, digamos, desconocida para ti, no con tu entorno más cercano y abriendo mucho más ese abanico de inversores, porque al final, digamos, estás coinvirtiendo no con tus dos amigos o con tu cuñado, sino pues, con cientos o con miles de personas. Y haciéndolo a través de empresas que, pues al final, que tienen un recorrido y que saben lo que hacen. Mm. A nivel de errores que comentabas, pues yo creo que un error que suele ocurrir a veces es no saber diversificar o no haberte planteado la posibilidad de, si tienes un capital, repartirlo entre diferentes proyectos. Al final, pues, lo ideal es no poner todos los huevos en la misma cesta. Y es algo que los inversores, pues en algunos casos de primeras, dicen, oye, tengo ahorrado este dinero, ¿en qué proyecto lo meto? A lo mejor no es en qué proyecto, es en qué proyectos, en qué plataformas, diversifica por país, por tipo de comprador, por tipo de proyecto, si es de un proyecto de rentas que te genera rendimientos mensuales o un proyecto de tipo flipping, que al final es una venta, unos rendimientos al final con la venta. Entonces, bueno, yo creo que es el lanzarte a una primera operación sin haberla estudiado y habiendo depositado ahí ese capital, pues ya empieza siendo como un pequeño error, más allá de que esa operación pueda salir perfecta, pero pues, al final estás metiendo una capa de riesgo extra que es jugársela pues, a un único caballo. Mm. Bueno, hay otras diferencias, ¿no? Con el método que utilizábamos antiguamente, y es que introducimos a través de estas plataformas, en el caso de Hausera, una gestión profesional de todo el proceso, y luego además que no somos propietarios y por lo tanto no vamos a tener problemas a la hora de la venta. Porque, en fin, antes comprábamos entre 3, 4 o 5. Imagínate después a la hora de la venta, eh, o cuando uno tenía problemas y quería vender y los otros no, etcétera, que Sí, sí. evitamos muchísimos problemas. Aquí es una inversión con una gestión profesionalizada, y que el proceso dura un año y medio, en función de lo que es cada proyecto, y punto. Finalizado, te llevas tu rentabilidad, abonas el beneficio correspondiente a la agencia tributaria y ya está, y al siguiente proyecto. Sí, sí, te evitas toda la parte de copropiedad, pues tiene esa Ef- parte mala, al final, papeleo y demás, y luego incluso Efectivamente. el poder invertir en un activo que está fuera de España, pero tú estás invirtiendo en una empresa española, por lo cual tampoco te aplica. Si fueras propietario de un inmueble fuera de España, pues ya sería otra complicación. En este caso, al no tener esa propiedad, pues no te afecta si el inmueble está en España o está en Italia. Al final, tu dinero lo está custodiando una empresa española. Fernando, es Ausera con H. Sí, eh, lo em, pronunciamos con J. Somos Efectivamente, Sí, pero sí. es Ausera con H. En la web es ausera.es o I-O, I-O, sí, .io. I-O, sí. Ausera con H punto io. Es Mm. la página web, y si no, en cualquier buscador pones Ausera y te va a salir inmediatamente la plataforma de Fernando Gonzalo, a quien quiero agradecer que nos haya atendido en tiempo de inversión, nos haya explicado el crowdlending y el funcionamiento de la plataforma, que ¿cuántos años lleva ya en nuestro país funcionando? Llevamos 3 años ya, o sea, el primer proyecto Tres. lo lanzamos en 2023, por lo cual, bueno, estamos ahí entrando ya en nuestro cuarto año. Bueno, consolidando dentro de este sistema de activos inmobiliarios. Fernando, un verdadero placer. Gracias y hasta la próxima. Buen negocio. Gracias, Manuel, muchas gracias, un saludo, hasta luego.